Bueno, aquí vamos a explicar el problema 333, que dice lo siguiente. Dice, un cubo del lado A está sometido a tres fuerzas de la misma magnitud P, como se muestra. Reemplace las tres fuerzas por una llave de torsión equivalente y determine, entonces, A, la magnitud y dirección de la fuerza resultante R y el paso y el eje de la llave, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo con relación de lo que era la llave de torsión, ¿verdad? Que era una simplificación que se daba a partir de un sistema de fuerzas. Entonces acá tenemos las tres fuerzas, que las tres tienen la misma magnitud P. Pero vemos que, por ejemplo, F1 es paralela al eje X, ¿verdad? Entonces solo tiene este componente en Y. F2 sería, es paralela al eje Y y por lo tanto solo tiene componentes en J. Y F3 también sería solo paralela al eje Z y por lo tanto tiene solo componente en K. Y ambas están aplicadas aquí en estas esquinas. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante va a ser la suma de las tres, ¿verdad? F1 más F2 más F3. Entonces, como cada una de esas vale P, entonces va a ser igual a, no es que sea 3P, ¿verdad? Tengamos claro, ¿verdad? Esto es una suma vectorial. Entonces, vamos a tratar cada una de ellas como su forma vectorial, que sería F1 igual P en I, que sería la 1, F2 va a ser P en J, más J, ahora ven que todas están en sentidos positivos de los ejes, y la F3 va a ser igual a P en K. Entonces, ¿qué fue lo que llegué? F1 es P por I, F2 es P por J y F3 es PK. Entonces, la resultante es la suma de las tres. Entonces es PI más PJ más PK. Podemos sacar a factor común P, que es un escalar, ¿verdad? Es un número real. Y entonces nos queda P por I más J más K, ¿verdad? Como les dije, no se tienden a decir que la suma de las fuerzas resultantes es 3P porque cada una de ellas vale P. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las fuerzas se suman de acuerdo a la ley del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la magnitud de R? Va a ser entonces calcular la magnitud de este vector, que sería entonces cada una de las componentes, ¿verdad? P cuadrado más P cuadrado más P cuadrado, que sería entonces raíz de 3P, ¿verdad? Entonces, esa es la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la dirección? Que fue lo que nos pidieron. Sería, entonces, vemos que la dirección está asociada a estos vectores, ¿verdad? Que es en Y en J y K. Entonces, eso en realidad, si lo vemos, la resultante es un vector que iría desde aquí, esa sería la dirección, ¿verdad? Según el rojo puede ser. Iría esto, ¿verdad? Esa sería la dirección del vector I más J más K, ¿verdad? Que sería la diagonal OC. Ven que para llegar de O a C, ¿cómo hacemos? Este es el vector unitario, ¿verdad? O la diagonal tiene la misma dirección que el vector unitario I más J más K. Que para llegar de O a C hago A, ¿verdad? A en I más A en J más A en Z. A en K. Ok, entonces de aquí, entonces la dirección va a ser entonces en los tres es igual, ¿verdad? Por la simetría, al ser un cubo, que va a ser el coseno a la menos 1 de P entre la magnitud P entre raíz de 3 de P, se cancela P y por lo tanto me queda 1 entre raíz de 3, coseno a la menos 1 de 1 entre raíz de 3 nos da 54,74. Entonces esa es la dirección del vector, ¿verdad? Tal vez en el anterior, entonces acá es la misma que la diagonal OC, ¿verdad? Si yo tomo la diagonal acá, de O a C, entonces, ¿quiénes son esos ángulos? Esos ángulos van a ser entonces el ángulo cita X, que es
de aquí con respecto al eje X, el otro va a ser el con respecto al eje Y y el otro con respecto al eje Z, ¿verdad? Entonces estos van a ser el zeta Y, este el zeta X y este el zeta Z. Y los tres son iguales por la simetría que tenemos. Ahora la pregunta es, calcule entonces el sistema de fuerzas de una llave de torsión. Entonces dice, para reemplazar el sistema de fuerzas con una llave de torsión se reduce primero a un sistema par equivalente, por ejemplo, no, un sistema de R y M de resultante y momento. Entonces, ese momento resultante va a ser la sumatoria de todos los R cruz F, que va a ser entonces R1 cruz F1 más R2 cruz F2 más R3 cruz F3, ¿verdad? Donde R1 es la distancia de, borrar aquí esto, de aquí a acá, ¿verdad? Que va a ser entonces la diagonal de una de las caras, ¿verdad? Que va a ser a X ahí más a J, cruz F1. Con respecto a la de F2 sería la diagonal OD, que sería 0 ni, sería A en J y A en Z, ¿verdad? Que sería aquí y aquí. Y con la otra, para llegar de acá a acá, sería la diagonal V, que sería A en X más A en Z, acá. Entonces acá es lo que teníamos, ahí más AJ cruz PI, que sería para F1, AJ más acá, que sería la otra diagonal de una de las caras, por PJ, y la de F3 sería ahí más acá, por PK. Hacemos el producto vectorial de cada una de ellas, ¿verdad? Sacando factor común PA como números reales, y nos queda aquí en I 1, 1, 0, y en P, como está multiplicando en I, sería 1 acá. Esta otra sería 0, 1, 1, ¿verdad? Y en P solo está en J, entonces solo aparece el 1 aquí en J. Y la última, que sería A en I, 0 en J, 1 en K, y P que está en K, entonces sería 1. Entonces hacemos los productos vectorial de esto, ¿verdad? Sacando factor común PA. Entonces se obtiene este resultado. Y al final, ¿verdad? Sacamos incluso a factor común con el menos, ¿verdad? Y ordenamos para ponerlo de forma, digamos, tradicional, IJK. Entonces nos queda menos PA I más J más K. Y vemos que este I más J más K es la misma dirección que el vector R, ¿verdad? Acuérdense que el vector R era dirección I más J más K, solo que en este caso iría en sentido contrario, pero tienen la misma dirección. Entonces R y M tendrían la misma dirección. El otro caso sería entonces ver lo que es la llave de torsión. Entonces, para el caso de la llave de torsión, entonces se determina a partir de la ecuación, ¿verdad? R punto R entre R cuadrado, ¿verdad? Esa fue una de las fórmulas que vimos de la parte de la teoría. Entonces, R era que está aquí, P y J más K, ¿verdad? Y el otro era menos PA con el mismo de acá, entre la raíz de 3 por P, que es la magnitud de R, y todo eso al cuadrado. Este producto punto sería P punto PA, ¿verdad? Entonces sería, yo puedo sacar a factor común lo que son los números reales, entonces quería menos P cuadrado por A, y multiplico I con I, J con J y K con K, ¿verdad? Que sería 1 más 1 más 1. Entonces esto me da 3. Entre 3 se va al 3 y el P cuadrado con el P cuadrado, entonces nos queda menos A, ¿verdad? Entonces el paso, ¿verdad? Que siempre va a tener dimensiones de longitud, ¿verdad? Ya sea pulgada, metro o centímetros, por ejemplo. Va a ser igual en este caso a la dimensión menos A. Y entonces el vector de la llave va a ser el paso por R, o sea, menos A
por P. Y P, el vector P era P por I más J más K. Entonces, este sería el vector de la llave de torsión. Entonces, la dirección de la llave de torsión es la misma que R. Entonces, sería igual con los mismos ángulos que habíamos calculado al inicio, que eran zeta X igual zeta Y igual zeta Z igual 54,74 grados. Y con eso entonces terminamos lo que es la materia y la presentación de lo que es el capítulo 3, ¿verdad? Concluyendo con lo que es una reducción a llave de torsión. Entonces, siempre se les va a pedir lo que es el paso. Y en algunos casos que no lo vimos, tal vez ya en la próxima clase vean una práctica en donde, digamos, se puede ver un poco más lo que es, por ejemplo, la intersección de la llave de torsión con algún plano en particular. Y con eso entonces terminamos esta grabación.